Hasta la mañana. Eh, bueno, como dijo Nacho, soy Bernabé, coordinador de políticas públicas de la Fundación. Nos voy a estar acompañando en este desayuno y en todos los que hagamos posteriormente. Y sin más dilación, bueno, estamos en el marco de la popularmente denominada Ley Ómnibus y del el DNU que otorgó el Poder Ejecutivo hace un mes. Y la idea de hoy era tratar estos dos tópicos desde los tres puntos de vista de los poderes republicanos, es decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Como mencionó Nacho, la parte legislativa puede que se nos complique un poco por una agenda parlamentaria apretada que existe hoy en la Nación, pero creo que justamente la parte parlamentaria es la parte más cubierta o la que más acceso tenemos, eh, precisamente poniendo el canal televisivo más cercano, dado que todos los canales están transmitiendo la sesión. Sin más preámbulo, creo que vamos a comenzar con el disertante del fiscal Gustavo Gómez, si le parece, fiscal. Sí, si el doctor García Hamilton no tiene objeción, encantado. Pero por favor, un placer. ¿Qué tal? Buen día a todos. Sí, buenos días. Agradecer este espacio que anticipo me va a servir para aclarar algunas dudas que también tengo yo en la discusión que podamos tener después de la presentación. Yo tenía pensado arrancar con cómo son los procedimientos judiciales que se están dando en este tiempo en función del DNU 70, que arranca con validez y a partir del día 29 de diciembre. Pero voy a arrancar con dos planteos, dos cuestionamientos. En mi oficina aquí en la Cámara, en la Fiscalía de la Cámara Federal, yo tengo 8 abogados y todas las mañanas arrancamos con un debate de algún tema en particular que nos está preocupando, y nos llegó la apelación de un caso de un DNU, de la aplicación del DNU hecho por un grupo de trabajadores al Juzgado Federal. Mi planteo es el siguiente. Acá tenemos el DNU 70. Y acá tenemos el proyecto, voy a utilizar el término político que es Ley Ómnibus. El DNU 70 empieza a aplicarse a partir del día 29. La Ley Ómnibus todavía no tiene una fecha porque debe ser aprobado en general en particular en diputados y el mismo procedimiento del Senado de la Nación. Yo presumo que esto va a demorar el mes de febrero, en todo caso. Mi planteo es, en el caso que el DNU se apruebe, es decir, para que el DNU resulte aprobado, es suficiente con el voto positivo de una de las cámaras, sea de diputados o de Senado. ¿Qué pasa si el DNU se aprueba y la ley también, con todas las modificaciones que están propuestas? Tengo más de 30 años de fiscal federal, primero en Chubut, ahora acá en Tucumán, y la verdad es que es la primera vez que he pasado muchos DNU, y es la primera vez que yo veo como un DNU que integra una ley, es decir, cuando se advierte que puede existir algún obstáculo político para el DNU, y esto lo interpreto también por versiones periodísticas, no por otras circunstancias, se integra el DNU a la ley, esta ley colectivo, y a partir de ese momento queda invigente el DNU y puede sancionarse la ley. Una impresión un poco apresurada de esta mirada a ver cuál es la que vale, por así decirlo, me da la impresión de que si la ley es posterior, porque va a ser posterior, insisto, el DNU está vigente desde el día 29 de diciembre, si la ley va a ser posterior, aquí todo lo que diga la ley modifica el DNU si es que es aprobado por una de las dos cámaras. Pero ¿qué ocurre con los artículos que la ley no trata? Por ejemplo, hoy nos enteramos de que habían bajado la privatización de algunas empresas que figuran en el DNU. Entonces, como la ley no lo va a tratar específicamente, y sí lo tiene el DNU, la ley posterior
deroga la ley anterior, pero en aquello que expresamente se mencione, se especifique. Si hay una omisión y la ley no tiene un artículo final que diga todo lo que estaba establecido en el DNU 70 carece de valor, y en el proyecto de la ley yo no lo vi este artículo, me parece que se va a dar un debate judicial muy interesante. El doctor García Hamilton seguramente me va a poder echar un poco de luz porque es todo muy confuso en este sentido. Hoy lo discutíamos en esta reunión de la oficina, coincidíamos un poco en esta apreciación de que puede ocurrir que si el DNU es aprobado por una de las cámaras tenga el carácter de ley, pero que como la ley colectivo no trate algún punto del DNU, adquiera valor ese artículo del DNU. Va a ser una cuestión muy interesante. Y el segundo planteo, así para hablarlo, y me gustaría, Bernabé, me gustaría que me hagas alguna seña cuando me excedo en el tiempo, ¿no? El segundo planteo que tenemos para revisar acá en la oficina fue una cuestión que me llamó mucho la atención ante las medidas cautelares. Ustedes saben que ha salido muchas medidas cautelares. A mí me tocó estar de fiscal de cámara acá, yo entré en Tucumán el 19 de diciembre del 2001, así que me tocaron todos los corralitos habidos y por haber, todos los amparos de los corralitos, y en ese momento no teníamos la ley 26.790, que es la que establece el recurso de per saltum. Esta ley es sancionada por Cristina Kirchner, impulsada por la presidenta en ese momento, a raíz de muchos amparos que se iban presentando en función de la política agropecuaria, creo que en ese momento. Las discusiones del año 2001 estaban concentradas en la cantidad de amparos contra los bancos para obtener lo que había captado el corralito, especialmente en dólares. Y hubo cientos, yo diría casi miles de amparos en ese sentido, que la Corte Suprema se negó a captar en un solo fallo que hubiera sido lo adecuado. Cristina Kirchner se ve que puede venir muchos amparos en este sentido, muchas medidas cautelares, y se sanciona esta ley 26.720, que es la de per saltum. Yo no he visto en ninguna contestación del Poder Ejecutivo que se haya interpuesto el recurso de per saltum para saltar la Cámara. Que hubiera sido una estrategia judicial, o que me parece que podría ser una estrategia judicial, para unificar todas las medidas cautelares que se están haciendo. Hablo de medidas cautelares porque el único fallo que se conoce es de la Cámara del Trabajo, fallo que define una cuestión de fondo, pero sería interesante para que la Corte Suprema asuma en una suerte de proceso colectivo todas las medidas cautelares en su ámbito. Estos dos planteos como para arrancar estas dos dudas como para tener en cuenta, a mí me llama la atención esto de la ley per saltum porque es una herramienta legal bastante válida y permitiría acelerar cualquier planteo judicial en el sentido de darle validez o no al DNU. Y si se fijan, todos los planteos judiciales y las medidas cautelares están en función del DNU. No están en función de los proyectos de ley porque sería imposible en este sentido. No sería imposible. Alguna vez hubo una medida cautelar que le impidió a una legislatura tratar un proyecto de ley. Pero la verdad es que es interesante mirar la velocidad con que puede actuar el Poder Judicial. Esta velocidad se entiende en un nivel de la primera instancia. Uno ve cómo las medidas cautelares prosperan, uno ve cómo la resolución del amparo, en definitiva, también puede prosperar. A los que no son abogados, cuando se interpone una acción, al mismo tiempo se puede formar un incidente que es una medida cautelar y que provisionalmente impide la aplicación de la norma de la cual el actor se siente agraviado. Entonces, esa actitud que pueden tener a través de todos los recursos de apelación, insisto,
Yo tengo uno acá en la Cámara. Y la verdad que puede ser muy interesante que en vez de contestar esa intención, pasar por un per saltum y mandarlo todo a la Corte Suprema, porque de esa manera también la Corte Suprema podría acelerar su trabajo. A mí, en este punto, me llama la atención, a veces en los tribunales estamos muy acostumbrados a leer por debajo del agua, como se dice. Y yo hice una lectura en torno a la decisión de la Corte Suprema de que no habilitó la feria judicial, algo que sí hicieron los juzgados. Esto habla mucho de los tribunales inferiores de la Corte. Pero al no haber habilitado la feria judicial, el mensaje subliminar podría llegar a ser de que acá no hay urgencias para la Corte Suprema. En definitiva, me parece que se sancione la ley, se aplique el DNU de la manera que hemos hablado, me da la impresión claramente de que si hay per saltum, esto se puede resolver en la Corte Suprema con mucha velocidad, con mucha certeza. Y de alguna manera también podría encarrilar, si a ese momento no se ha dado en el ámbito legislativo, el planteo de cuáles son las decisiones de la Corte, porque la Corte no se va a poder expedir de modo general contra el DNU, sino contra el agravio que contiene cada uno de los recursos de amparo, cada una de las medidas cautelares. Dicho esto, brevemente quiero hacer un repaso de las acciones que pueden darse en este sentido. Lo primero que hay que decir es que hay una posibilidad de una denuncia penal, una cuestión que ya se hizo, ya hay una denuncia penal, o un planteo civil constitucional. Las denuncias penales es una cuestión que no conozco en profundidad, ni entiendo tampoco cuál es la voluntad de los que son denunciantes. Sí verifiqué que no sean querellantes. Esta es otra de las cuestiones que a mí me interesa mucho desde lo legislativo, que debería sancionarse una ley que autorice a los legisladores de cualquier instancia a ser querellantes en las causas penales, porque en los tribunales estamos bastante cansados de recibir denuncias contra funcionarios públicos, especialmente del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo desde el Poder Legislativo, pero que tienen más bien el contenido político en todo esto. Así que en esa situación, habilitarle el rol de querellante a los legisladores permitiría enfrentarlos en la situación de decir, bueno, muy bien, esta es su denuncia, si usted tiene un perjuicio como él se sostiene, el perjuicio general, puede usted ser querellante en estas causas penales. Pero bueno, vuelvo al procedimiento judicial del DNU. Lo primero que hay que hablar es justamente del artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986. Es interesante porque esta modificación del artículo 43 eliminó muchos obstáculos que la jurisprudencia había puesto sobre la procedencia de los recursos de amparo, entre ellos el tiempo en el cual se podría vencer el planteo de un amparo. El segundo punto de las posibilidades judiciales de las acciones está en la acción declarativa de inconstitucionalidad. Ya olvídense del amparo, se plantea la inconstitucionalidad dentro de lo que es un procedimiento previsto por el artículo 322 del Código Civil y Comercial, y que le da la posibilidad de hacer un planteo más de fondo en un procedimiento que también es rápido porque es sumarísimo, aun cuando en el sistema de administración de justicia uno no sabe lo que es rápido y lo que es lento, pero este planteo del 322 es un planteo que nos permite discutir más profundamente un planteo de inconstitucionalidad de las normas. Y el otro tema muy interesante es la acción de incidencia colectiva, que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional y que fue reglamentado de alguna manera, aun cuando no tiene esa facultad, pero lo ha hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una acordada, la 32 del 2014 y la 12 del 2016, que crea un registro público de procesos colectivos. Y ahí también establece un reglamento de actuación de esos procesos colectivos.
Acá en Tucumán se ha entrado en una suerte de discusión porque el juez federal de primera instancia manda inscribir en ese registro público en Buenos Aires, remite el amparo a Buenos Aires, porque dice que en el registro público colectivo ha inscrito un amparo ya. Ese amparo fue inscrito por el juez contencioso administrativo federal, pero resulta que después lo desinscribió y por lo tanto debería volver este amparo a esta jurisdicción. De todas maneras, eso todavía no ha sido firme porque los actores interpusieron un recurso de apelación. La acción colectiva se torna muy interesante en este registro porque focaliza en un solo tribunal muchos amparos que pueden tener que ver con esta situación. Yo en lo personal creo que es útil en tanto y en cuanto esta acción colectiva la podamos focalizar en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo tengo entendido que allá por la década del 90, yo estaba de fiscal federal en primera instancia en Chubut, y hubo un planteo, todavía no teníamos este proceso colectivo, y hubo un planteo, creo que con la privatización de Aerolíneas Argentinas o alguna de estas empresas, en que se sucedieron varios amparos en distintos lugares, y lo que hizo la Corte Suprema, nosotros decimos manu militari, pero mandó a pedir todos esos amparos y lo trató ella en la Corte Suprema. Se me ocurre que puede llegar a ser muy interesante este planteo de que la Corte Suprema asuma este registro público de procesos colectivos en este sentido. Uno de los temas que también a mí me llama la atención es si esto es de competencia federal o no. La verdad es que la posición del Poder Ejecutivo es que es de competencia federal. En principio no tengo duda, pero resulta que fue tratado por la Cámara Nacional del Trabajo. No solo en la medida cautelar, sino en la resolución de fondo. Y la Cámara Nacional del Trabajo, en nuestra jerga, es un tribunal ordinario, por más que esté caracterizado como tribunal nacional. Por lo tanto, no debería ser competente los tribunales ordinarios. Llegado esto al interior provincial, sería como si nosotros dijéramos, bueno, por la especialidad del tema laboral, nos declaramos incompetentes y se lo mandamos al juzgado laboral de la provincia de Tucumán, Catamarca o de Santiago del Estero, que es mi jurisdicción. Así que este es un punto que fue desarrollado por el doctor Barra y me parece interesante, pero ¿cuál es el obstáculo? Que la justicia federal, en el caso del contencioso administrativo federal, que es el lugar donde se debe canalizar estos recursos de amparo, la justicia federal dijo de que efectivamente por la especialidad de la materia era competente la justicia ordinaria. Así que estamos entrando en una verdadera confusión en este tratamiento. Los recursos que están permitidos en este sentido son los recursos de amparo. Contra los recursos de amparo de las medidas cautelares, le corresponde a la Cámara o al superior jerárquico en grado de apelación. Los recursos extraordinarios en contra de los fallos de la Cámara o en contra de los fallos de los superiores tribunales de apelación. Y obviamente el per saltum, que es el que acabo de describir. Yo no quiero avanzar más en el tiempo, me gustaría entrar en un debate con este tema y centralizar en que todo este trámite judicial, todos estos trámites judiciales, quienes peinamos camas, los hemos pasado ya. A mí me nombraron fiscal muy joven, yo tenía 30 años cuando me nombraron fiscal federal en Chubut, y he pasado los de del gobierno de Menem, he pasado todos los gobiernos que se han dado, los corralitos, etc. Y este caso me tiene realmente asombrado, porque nunca he visto esta superposición de DNU con leyes que incorporan el DNU. Bueno, hasta aquí, Bernabé, no quiero robar más tiempo. Espectacular, fiscal. Muchas gracias, muy interesantes los ejes que tocó. Si te parece, vamos a abrir el juego a algunas preguntas que el público considere. Si quieren pueden levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Está
Si no, le consulto yo. Dale. Bueno, empiezo yo. Fiscal, tengo una duda que vengo desde que salió desde que anunciaron las reformas por ley, que no tiene que ver con los tópicos que usted tocó, pero me gustaría consultarle sobre la factibilidad de los juicios por jurado en Argentina. Creo que ese artículo igualmente es de los que se eliminó en el dictamen de mayoría, es decir, como que en la depuración de la ley ese artículo quedó de lado, pero hipotéticamente los juicios por jurado son factibles en Argentina, demandan más gasto. ¿Cuál es su criterio para analizarlo? No, yo hace muchísimos años que vengo sosteniendo que el juicio por jurados es un mandato constitucional. Alberdi hizo una gran interpretación sobre esta cuestión. Nosotros hemos heredado mucho del sistema norteamericano y creo que incluso se pueden llegar a dar en el ámbito civil. El problema central que estamos teniendo es que no conseguimos que se aplique el sistema acusatorio en el orden federal. Yo tengo la ligera esperanza de que se reúna la comisión bicameral de los ministerios públicos para la aplicación del procedimiento al sistema acusatorio, porque estamos en el límite de la inconstitucionalidad. En las provincias de Jujuy y de Salta se está aplicando el sistema acusatorio y en el resto de las provincias seguimos con el sistema mixto o el sistema Levene, donde el que investiga es un juez. Ciertamente que hay una gran resistencia de parte de muchos colegas míos, especialmente en la zona de Comodoro Pi, a la aplicación de un sistema mixto, porque obviamente le quita facultades a los jueces que pasan a ser jueces de garantía y se deposita todo esto, todo el proceso de investigación en manos de los fiscales. Y el principal obstáculo que estamos teniendo es justamente que no tenemos un procurador general. El procurador general que tenemos actualmente es sustituto y como tal se ha limitado a medidas realmente urgentes. Para que tengan una idea, en Tucumán tenemos vacante la Fiscalía General del Tribunal Oral Federal hace más de 8 o 10 años. Y eso nos provoca un serio problema en la labor que estamos desarrollando. Pero si salimos con el sistema acusatorio, esto para nosotros se resuelve, y espero que se cumpla el compromiso hecho desde la campaña de que iba a ser una realidad. Tenemos que cambiarlo en todo el país, es no tan simple como que hay que hacer un decreto, y desde mi visión, al menos en Tucumán, no necesitamos más recursos económicos ni empleados para hacer este sistema de investigación. Pero bueno, no tiene que ver con el tema del DNU, obviamente. No, claro, perfecto. Le agradezco la respuesta. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé si alguien quiere realizar otra intervención, les propongo que pasemos directo al próximo disertante, José García Hamilton. Bueno, adelante José, cuando desees. Dale, ¿qué tal? Buenos días. Ahí veo algunos desayunando con mucha envidia, así que quería saludarlos. Primero agradecer a la Fundación, siempre es un placer estar. Gracias, fiscal, muy interesante. La verdad, lamento, me imagino como todos ustedes, que no nos pueda acompañar Sabrina, que es una de las personas que está peleando en este momento. Creo que a las 10 de la mañana, de hecho, termina el cuarto intermedio y están discutiendo la ley bases. Cuando hablamos con Manuel y José de hacer esta charla, la verdad me imagino que todos creíamos que al momento de esta conversación o de este desayuno virtual ya iba a estar la ley. Lamentablemente no está. Sí, por otro lado, como bien señalaba Gustavo, algunos preveíamos que podía pasar lo que está pasando con el DNU. Yo estaba convencido que iba a ser atacado por todos lados. Tal vez no creía que un tribunal laboral se iba a declarar competente. La verdad que me sorprendieron, pero bueno, coincido con el fiscal, que para mí es competencia federal, para ir tocando puntos. Si quieren, y esto que se convierta más en una conversación, porque al no haber ley,
la verdad que mucho sobre la ley no puedo hablar porque arrancamos con un proyecto que hablaba de 600 artículos y si no me equivoco, hasta ayer a la noche estaba en 220, 240, con lo cual, y se va a votar, no sé si saben, pero esta es una ley que por su tamaño se vota a nivel general y después se vota a nivel particular, o sea, entran sector por sector de la ley, con lo cual nadie sabe con exactitud qué es lo que va a terminar siendo esta ley. Ahora, conceptualmente es muy importante entender qué es la ley y qué es el DNU para el Poder Ejecutivo, ¿no? El otro día mi madre, que es psicóloga, alejada de la política, a pesar de haber estado casada con un político, me preguntó muy simpáticamente, ¿por qué el DNU y por qué la ley? ¿No? Y si me dan 3 minutos voy a tratar de explicarlo por qué. La Argentina es un paciente enfermo, que coma directamente. ¿Por qué? Porque hace 100 años, en 92 de los últimos 100 años, perdió plata. ¿Qué quiere decir que perdió plata? Que le entran 10 y gasta 11. A veces cuando logra que le entran 11, gasta 12. Cuando logró que le entren 13, gastó 15. Y así durante los últimos 92 de los últimos 100 años. Ustedes visualícenlo, que me imagino todo por lo que veo en la cara y los nombres, son todos empresarios. Empresario, porque hay una parte de la sociedad que ve al empresariado como malo, claramente yo me distingo, esto es una opinión personal, claramente me distingo de esa parte, creo que al revés, el empresariado es lo que hace próspero, es lo que hace avanzar a los países, pero hasta imagínenlo con un club social, el estrellita verde de cada uno de los pueblos donde nosotros vivimos. Si todos los años pierde plata y durante 92 de los últimos 100 años perdió plata, en algún momento lo van a cerrar. No puede subsistir más. Bueno, la única diferencia es que los estados no se funden. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que hay. No es una empresa que puede cerrar, no es un club que puede cerrar las puertas, es un país que queda abierto. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Somos cada vez más pobres. Y eso se ve muy fácil. Si nosotros miramos los datos cuando volvió la democracia a la Argentina, uno de los actos más importantes que tuvimos en los últimos 100 años, y de lo cual, por suerte, creo, y toco madera, creo que nunca vamos a volver a irnos, que es de una democracia y de una república lo tomo más entre comillas, había un 8% de pobreza. Hoy, más, menos, porque realmente además no sé, con la dinámica que tiene la economía no se puede saber, pero hay más de un 40% de pobres. Más del 50% de los niños que viven en el conurbano bonaerense no tienen para comer. Más del 50% de los niños que viven en el conurbano bonaerense, y digo el conurbano bonaerense porque es el lugar más poblado y que más datos se tiene, no van al colegio, no terminan el colegio. Más de la mitad de los niños que van al colegio y están en tercer y cuarto grado no pueden leer un texto de una carilla y entender lo que están leyendo. Eso es lo que quiere decir que somos más pobres. Esa es la consecuencia. No nos vamos a fundir, no vamos a cerrar como país. Lo que nos va a pasar es que cada año que ocurre, más personas de la clase vieja, la clase media, trabajadora, pujante, que amaba el trabajo, que se levantaban, nuestros padres, nuestros abuelos, se levantaban a trabajar, iban a trabajar, volvían y trataban de darle una educación, la mejor educación que podían, y la Argentina tenía una educación de excelencia, una educación pública de excelencia, tanto en nivel primario, en nivel secundario y nivel universitario, están pasando de ser clase media y se van cayendo, lamentablemente, a un sector de pobreza. Y eso tiene muchos factores. El primer factor es lo que les decía, el déficit. Una Argentina que gana 10, gasta 12. Cuando gana 12, gasta 14. Cuando gana 14, gana 15. Y eso lo que genera es inflación. ¿Por qué? Porque para poder, si yo genero 10 y tengo que gastar 12, me están faltando 2 pesos. Esos 2 pesos los consigo de 2 maneras, o de 3. O vendo la joya de la abuela, que casi no hay joya de la abuela, pues saquémoslo porque en los últimos años no se vendió nada, o emito, que eso genera inflación, podemos discutir, la verdad a mí me preocupa cuando escucho economistas que se reunieron de economistas y dicen que la emisión no genera inflación, o hasta escucho gobernadores del NOA, con quien les tengo mucho cariño, que dicen no se preocupen porque esta emisión no va a generar inflación, especialmente en época de la pandemia, y los resultados a la vista, ¿no? La inflación más alta del mundo en el 2023, o con
préstamos. Cuando sos un país pobre que le debes plata a todo el mundo, nadie te quiere prestar. ¿Sí? Es básico, ya lo decía, ahora que todo el mundo habla de Alberdi, ya lo decía Alberdi, ¿no? El acreedor tiene que honrar sus deudas. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo a la Argentina. Y a eso le sumamos, ¿sí? Que estos son los problemas macro, esos problemas macroeconómicos, que es lo que este gobierno trató de atacar inicialmente y con shock. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con shock? Vos tenés, y ahora voy a entrar al shock. Y después tenés un problema micro, que es armar una empresa, es caótico en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenés que pelearte, tenés que luchar contra un sector municipal, un sector provincial y un sector nacional. Tenés que luchar, ponés un local comercial y cuando arrancás todavía que tenés que poner un montón de plata, tenés que construir, tenés que conseguir permisos y demás, viene un señor, no, que voy a evitar nombres, y te dice, che, como vos tenés un local comercial y vas a poner música, yo, que hice una canción hace 73 años, o soy el hijo del que hizo esta canción, quiero que me reconozcan los derechos de autor de mi viejo, que hizo esta canción hace 1000 años, pero yo no pongo esa canción. Ah, no importa, pero tal vez en una de esas la podés. Entonces quiero un porcentaje de tu ganancia, de tu facturación, para ser más claro, y llevármelo como derecho de autor. Después viene el Estado Nacional y te dice, yo quiero el 21%, más un porcentaje de impuesto a las ganancias. El impuesto provincial por ingreso bruto. Y después, cuando todavía estás tambaleando, viene el sector municipal y te dice también quiero seguridad, higiene o publicidad y propaganda, por una publicidad o propaganda que casi no haces. Entonces, es muy difícil invertir en la Argentina. Y los resultados están a la vista, de la misma manera que hace 50 años que somos todos los años un poquito más pobres que el año anterior, también lo que está ocurriendo es que no hay crecimiento de empleo privado. El único crecimiento que se genera en la Argentina es el empleo público, tanto a nivel municipal, tanto a nivel provincial y tanto a nivel nacional, con algunas excepciones, como fue el gobierno de Macri, que no bajó tal vez lo que todos o muchos hubiésemos deseado, pero claramente no creció y decreció mínimamente. Ahora, si hay que aclararlo, también, así como decreció mínimamente el sector nacional, en el mismo periodo aumentaron materialmente, para usar términos que le gustan a los contadores, como Manuel Guisones, el empleo provincial y el municipal. O sea que en el total siguió aumentando. Pero lo que no ocurre en la Argentina es que haya empleo privado. Y los generadores de riqueza son ustedes, son las empresas. Nosotros, ahora que a mí me toca estar en el sector público, nosotros no creamos riqueza. Nosotros lo que tenemos que crear son condiciones para que el sector privado cree riqueza. ¿Y qué es crear riqueza? Abrir más locales comerciales, hacer más inversiones, hacer las fábricas que tengan que hacerse en el NOA para el litio, la producción ictícola en el sur, y así podríamos estar durante millones de horas hablando del tema, pero además no nos corresponde. Entonces, eso es lo que buscó el DNU y lo que buscaron las bases, ¿sí? El trabajar en la parte macro, en la parte fiscal, pero que la parte fiscal, como ustedes saben, ya se dejó de lado el viernes pasado, justamente ¿para qué? Para no, voy a usar un término francés, para no empiojar la discusión legislativa, para no empiojarla se sacó el tema fiscal para que esta semana se trate los temas del DNU. ¿Qué es lo que buscan? Como decía yo, mi madre, que el empresario pueda contratar más rápido y más ágil. ¿Qué es lo que se buscó? Y como bien decía el fiscal, muchas organizaciones están atacando la parte laboral. Si ustedes tienen un local, y me pasó exactamente el sábado, hablaba con un chico que tiene 3 locales comerciales, ¿sí? Y me decía, che, pero no entiendo, la verdad no leí el DNU. ¿Qué es lo que cambia en lo laboral? Mira, brevemente le expliqué y le digo, y lo que sí va a cambiar, que es muy importante, o debería cambiar, porque ahora va a estar, como bien le explicaba Gustavo, en mi opinión, lo va a terminar resolviendo la Corte, una Corte que a mí lo único que me preocupa son los tiempos, pero bueno, no me voy a meter en la parte judicial, pero va a terminar diciendo si es constitucional o no es constitucional. Lo que hace es una cosa muy simple, alarga el plazo de prueba de un empleado, que es una cosa vital, que es ser un empresario y decir, che, yo contrato a Juan, lo contrato a Pedro, lo contrato a Nicolás, estoy leyendo al uno, lo contrato a Fernando, a Manuel, a José Ignacio, y después
tengo un plazo más largo para ver si me sirve o no me sirve. Hay una cosa muy interesante que decía un amigo de la casa, Gustavo Lasser, que decía, el empresario no contrata para echar. El empresario contrata para producir, para generar riqueza. Ahora, lo que pasa es que, como en todo, a veces tenés, como nos ocurre hasta en las relaciones humanas, hemos tenido buenas novias o novios, o buenas parejas, y algunas no. Y bueno, tenemos que tener habilidad, capacidad para descartar las que no son buenas y sí para seguir contratando las malas. Bueno, el modelo laboral argentino se convirtió en una, ¿vieron esas formas de cazar esas ollas donde se le pone una tapa, donde el pajarito entra tú y después no puede salir nunca? Bueno, eso es lo que se convirtió en el sistema laboral y tendría que ser al revés. Cuanto más fácil es salir, más fácil es entrar. Y eso es lo que se buscó. Lo que buscó las bases y lo que buscó el DNU es sacar todo ese entramado pesado, oxidado, herrumbrado que tiene el sistema económico en su totalidad. Y eso fue el objetivo. Ahora, de nuevo, y de nuevo lamentándome que no está Sabrina, solo Dios sabe en qué vamos a quedar. Pero ¿en el que soy optimista? En que se están dando las discusiones. A mí me tocó participar del gobierno de Macri y había discusiones que la sociedad no estaba dispuesta a escuchar. Por ejemplo, la de derechos de autor, pero no quiero dar nombres de fundaciones. Esa discusión no se podía dar, no se podía conversar siquiera. De hecho, hubo un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y, si no me equivoco, ni siquiera salió en el diario. Hoy esa discusión se está dando. Y eso es lo que yo llamo los aires de cambio, ¿no? Lo que hizo el presidente Milei es logró poner en la mesa de la ciudadanía conversaciones que antes no se podían dar. Manuel y José saben hace años que yo tengo la suerte de gozar de su amistad y de discusiones hasta largas horas de la noche. Mi padre murió hace 14 años como diputado nacional y era claramente un liberal. Y ser un liberal en la Cámara de Diputados, prácticamente creo que de los 253, si no era el único, eran 2 o 3, no había más. Hoy tenemos en la Cámara de Diputados de distintos partidos, o sea, no solamente los de la Libertad Avanza, sino también de los que ellos autodenominados opositores dialoguistas, un montón de personas que abocan y abordan las ideas liberales. Y esos son lo que yo llamo los aires de cambio. Perdón que daba esta explicación, pero me parece, como no hay ley, como el DNU se ha convertido en un... ¿Vieron cómo se hace el sushi? Se hace una gran fila. O sea, el sushi no se hace en los pedacitos, sino que se hace una gran fila y después el sushi man los va cortando. Bueno, con el DNU ocurrió algo parecido. Cuando uno estudia negociación o da clases de negociación, hay un modelo de negociación que se llama sushi, ¿no? Que es que te lo van cortando y te van negociando aparte. Bueno, algunos creíamos que eso iba a pasar, efectivamente ocurrió. Hay una ensalada rara en el sistema judicial donde algunas cámaras, como el tema laboral, se abocó nada más que a laboral, después hay un juez, pero bueno, lo tenemos al fiscal, no me voy a meter en eso. Pero bueno, el DNU, yo creo, y corríjame fiscal, pero me parece que va a terminar en la Corte Suprema, abocándose en todo o en parte. La ley bases va a ser más pequeña. Sí nos deja una oportunidad como gobierno, después de conversar sobre todos los aspectos fiscales. Hay cosas que es una pena que no se hayan puesto ahora, como por ejemplo los monotributistas. Los monotributistas por primera vez, por lo menos desde hace muchos años, les diría que desde el inicio del kirchnerismo, que no se ponía unos montos que parecen tener relación con la realidad económica. No sé si saben, pero acuérdense que cuando nació el monotributo eran 10.000 pesos, el monto máximo. Parece que 10.000 pesos eran $10.000. Hoy está en 900.000 pesos más o menos el monto máximo, con lo cual estamos hablando que se redujo al 9%. Y esa es gente, empresarios, emprendedores, profesionales, trabajadores sin tanta calificación, vamos a poner. Nosotros desde acá soñamos que haya todos los jardineros, los pileteros, los profesores, todo ese tipo de trabajos muy necesarios para la sociedad,
que los pones, que sean monotributistas y se conviertan en inclusión financiera. Hoy, lamentablemente, todo ese tipo de trabajos, muchos comerciantes, muchísimos pequeños comerciantes, están en la informalidad. ¿Por qué? Porque la formalidad es muy pesada. Y si sos responsable inscripto, ¿ustedes se imaginan a un señor que tiene un comercio pequeñito o alguien que da un servicio pequeño que tenga que tener un contador para hacer el IVA, ingresos brutos, retenciones, etcétera? Bueno, eso es lo que buscó la ley. De hecho, hoy le estaba repitiendo y lamentablemente salió la eliminación de las retenciones hasta cierto monto. Entonces, recién a partir de personas que tributaban un monto que encima estaba determinado en uvas, con lo cual es bueno, porque cuando hay inflación eso se va actualizando solito, un montón de gente, un montón de empresarios, de emprendedores, hubiesen, si se aprobaba el tema fiscal, a partir del día siguiente a la ley, podían entrar o se les abría la puerta para entrar a la formalidad. Bueno, no quedan 3 años y 11 meses y somos optimistas en que va a haber tiempo para introducir esos temas y esas situaciones de conversación. Lo que sí, de nuevo, rescato es que me parece que por primera vez, o por lo menos primera vez para mí, que yo tengo 48 años, hay temas que antes eran tabú y que hoy son parte de las conversaciones. Y eso lo celebro. Ahora, ¿cómo va a terminar el tema del DNU? Más sabe Gustavo, puede presuponer Gustavo. ¿Cómo va a terminar la ley? Le iba a tirar la pelota a Sabrina, pero no se nos unió. Muchas gracias, José. Bueno, como profesión de la ciencia económica, puedo dar fe de la visión macroeconómica y microeconómica de la situación nacional. Y ahora sí, les propongo que todo participante, oyente presente, pregunte lo que desee, consulte, levante la mano, tome la palabra, tanto para el fiscal como para José. Fiscal, por favor. Tiene el micrófono apagado, fiscal. Sí, Ahí está. doctor, yo quería preguntar en torno a si desde el Ministerio de Economía han visto esta posibilidad de que al bajar el capítulo fiscal y dejarlo en el campo del DNU, se pueda aplicar el DNU. Porque acá estamos hablando de una norma que fue suprimida dentro de la ley Sushi, como usted le acaba de decir, le quitaron ese pedacito, pero está en vigente por el DNU. La técnica legislativa, insisto, la diputada nos hubiera sacado totalmente esta duda, pero la técnica administrativa, legislativa, nos permitiría decir de que la ley colectiva o este procedimiento legislativo que se está discutiendo se aplica, pero también se aplica el DNU si es aprobado por una de las cámaras, insisto, en aquello de lo que la ley no trata. Y como no están tratando la ley el capítulo fiscal, no sé si están evaluando en el Ministerio de Economía esta posibilidad. Sí, la respuesta más fácil es sí, lo estamos evaluando, pero de nuevo, hoy no tenemos ni a ciencia exacta si va a salir la ley directamente, o si vamos a vivir con un DNU, o si la ley va a terminar teniendo 200 artículos. Me puedo dar mi opinión personal. Yo estimo que sí, estimo que va a salir una ley, pero no te puedo decir cómo, porque cuando entren a las discusiones particulares, me temo que va a haber más cambios. Igual conceptualmente tu pregunta es perfecta, porque salga lo que salga, hoy ya no hay capítulo fiscal. El tema es que también hay que ver qué es lo que ocurre con cada uno de los amparos o medidas cautelares que podría tener el capítulo fiscal del DNU, que no tiene. No nos olvidemos que dentro de un DNU hay dos cosas que uno no puede. No podés tratar temas impositivos y no podés tratar temas de partidos políticos. Ese es el motivo, tal vez no lo explica al principio, pero por qué se armó este modelo de DNU y ley, ¿no? Que además se trabajó con distintos equipos. La idea fue, de nuevo, en este proceso de shock, era realmente demostrar y
y además trabajar a favor de todos los ciudadanos en decir, bueno, vamos rápido a un modelo donde en la Argentina se generen los incentivos necesarios para poder generar riqueza, para poder generar empleo y para inicialmente atacar ese problema macroeconómico gigantesco que tiene, que hoy se traduce en inflación. Pero el problema de Argentina, el problema es el déficit. Es el déficit. Ese déficit que tenemos que atacar de manera veloz. ¿Divertido? No, no es divertido. ¿Doloroso? Sí, es doloroso. Pero es la única manera de la que podemos volver. Yo estaba, perdón que te estoy sacando la pregunta, pero otro ejemplo también decíamos, mira, esto es como, hablábamos paciente, este es como un deportista de alto rendimiento que se rompe la rodilla. Entonces vos tenés un médico, te diga la verdad o que te mienta. Si eres país después de decir un médico, te dice, no, no te preocupes, te opero y en un año estás jugando. ¿Y pero duele? Nada, no duele nada, no duele nada. Ahora, los que tuvimos yo por suerte no tuve una de esas lesiones, pero sí tuve muchos amigos, muchos compañeros del equipo que la sufrieron, son súper dolorosas, son insoportables. Masa muscular se achica, tenés que levantarte temprano, tenés que tener cuidado con lo que comes, los tratamientos kinesiológicos son tremendamente dolorosos. Ahora, es la única posibilidad que tenés para volver a jugar en la competencia. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, lo estamos viendo. Hay una pregunta en el chat que si lo desean paso a leerla. Creo que es más para José que para el fiscal. Pregunta José Ignacio Anse. Buenos días, ¿nos convendría con el caso del blanqueo haberlo subido a mayores montos como el de $500.000? Supongo que está hablando del límite sin pago, ¿no? Interpreto, José Ignacio. Sí, a ver, cuando lo conversamos evaluamos todas las posibilidades, que es de hacer un blanqueo en el cual sea sin recaudación. O sea, directamente usted se blanquea lo que quiere y no se recauda nada. De nuevo, en una Argentina, si tuviese superávit fiscal, podrías pensar, y tiene todos los problemas macroeconómicos o microeconómicos que dijimos, podrías pensarlo. El problema es que, de nuevo, tenemos un problema macroeconómico inicial de déficit, o sea, de que recibís un gobierno, un Estado que gasta mucho más de lo que recibe, entonces tenés que generar más ingresos. ¿Cómo bajás el déficit? Si tuviesen un kiosco que está en 10 y 14, bueno, tenés que tratar de vender un poco más o generar más margen, no me quiero meter en la parte del margen porque voy a complicarle la vida a todo el mundo, pero tenés que vender más y gastar menos. Ahí es donde se meritúan los montos de blanqueo. Y con el blanqueo, ¿qué es lo que se busca? Que gente, digamos, suena fea la palabra, digamos, pero que blanquee su dinero y lo ponga a producir. Voy a dar un pequeño ejemplo que lo pueden vivir. Tenés gente, desarrolladoras de pequeños, ¿no? Un edificio pequeño, tiene unos 22, 24 departamentos, pongámosle un edificio común y corriente con departamentos de 2 ambientes. El desarrollador lo que piensa es, yo necesito comprar el terreno y después tengo que tener la plata para pagar la construcción, ¿no? Costo de terreno, costo de construcción. Para eso tengo que vender. Hoy lo que tiene la Argentina está paralizada. El nivel de baja de venta de departamentos es tremendo. Entre otras cosas, por el desastre que se hizo con la ley de alquileres, que miren cómo el DNU funcionó a la perfección y la micro y macroeconomía que dictábamos algunos funcionó perfecto. Se bajó una pésima legislación que fue la ley de alquileres, la modificación que se hizo en el gobierno de Alberto y una modificación que se hizo al final que tampoco sirvió para nada, pues no solucionaba. Cuando se derogó, se sueltan todas las ataduras que tiene el sector inmobiliario y empezó a subir la oferta de departamentos para alquilar. Pero volviendo al ejemplo, el señor tiene que vender departamentos. ¿Y a quiénes y entonces lo que se busca con este blanqueo es esos departamentos poder comprarlos. Cuando uno mira los 500.000, obviamente José Ignacio sería mucho más interesante, pero hace que el Estado no recupere nada, no obtenga nada. Y lo que ocurre es que con esos 100.000, supongamos alguien compra un departamento por $200.000, bueno, está pagando ¿qué tasa? Una tasa del 2,5%. ¿Por qué? Porque sobre los primeros 100.000 paga 0, sobre los segundos 100.000 paga 5%. En el total termina pagando
2.5% del monto total que blanqueó para la compra de ese departamento. Y si 8 personas le compran un departamento a ese desarrollador, les aseguro que tiene los fondos suficientes para terminar la obra. Y si termina la obra, ¿qué es lo que ocurre? Hay un grupo de personas, de trabajadores de la construcción que tienen laburo asegurado para el próximo año, más el señor del corralón que le vendió los materiales, más el señor de los sanitarios que le vendió, y así dinamizamos la economía. Esa es la importancia del blanqueo. Bien, veo que el fiscal levantó la mano. Si me permite, fiscal, me gustaría consultar una pregunta y le cedo la palabra. José, desde el Ministerio de Economía plantean algún rumbo para el capítulo fiscal que se eliminó de la propuesta de reforma, o todavía no hay nada establecido. No te entendí, se cortó. ¿Qué? Perdón. Si desde el Ministerio de Economía se planteó algún rumbo para el capítulo fiscal que se eliminó de la propuesta. Sí, por supuesto, no lo abandonamos, es parte de la cuestión. Lo que entendimos es que no era un momento, o que eso estaba empantanando la ley bases en su totalidad, por lo tanto el ministro decidió el viernes pasado, conjuntamente con el presidente, sacarlo, dejarlo de lado, y por supuesto conversarlo una vez que se trate la ley, o se apruebe la ley. No nos olvidemos que están las partes que muchas, especialmente las economías regionales o los diputados de las provincias protestaban, pero tiene lo que acabamos de hablar, tiene la moratoria, una moratoria muy importante, muy necesaria para un país muy golpeado, para una ciudadanía, no para un país, sino para una ciudadanía, un sector privado muy golpeado, y también tenía el blanqueo, entre otras cosas, o las actualizaciones de monotributo, que como dijimos hace un rato, y esta es una opinión de nuevo personal, están tremendamente desactualizados. Perfecto, le agradezco. Ahora sí, fiscal, adelante. Sí, no, es que tu pregunta, Bernabé, viene muy a cuento de lo que quería preguntar yo también. Más que nada, hacer un comentario. No sé si todos lo saben, pero la mayoría de los profesionales, especialmente del tema de la medicina, están obligados a facturar en negro porque si facturan en blanco, exceden el monto del monotributo. La vez pasada hicimos un cálculo, ustedes saben que el tema penal tributario es de competencia federal, y en la vez pasada hicimos un cálculo así muy a grosso modo, y están casi el 80% de los profesionales de la medicina como monotributistas, y cobran la subfacturación, cobran en negro, cobran lo que ustedes quieren llamarle como monto, una cantidad por el cual no le entregan una factura, o si le entregan una factura lo hacen con mucho resquemor, porque no quieren exceder el monto del monotributo que están involucrados. Así que, en este sentido, se está corriendo un serio riesgo de que a los monotributistas no se les se los puede investigar desde el punto de vista penal por esta cuestión de la facturación en negro. ¿Y por qué la investigación penal? Y yo creo que si se va a reformular el capítulo fiscal, doctor, sería muy importante meterse en el tema de la ley 27430, que es la que establece los montos para los delitos de evasión simple, evasión previsional, evasión agravada. Porque, ¿cuál es el tipo penal? Aquel que evade más de 1,5 millones por año está en un delito de evasión simple que tiene de 2 a 6 años de pena. La inflación está haciendo de que hasta el que hace la recolección de basura esté en esta infracción. Un médico que esté facturando más de 1,5 millones en negro está cometiendo un delito tributario. Totalmente. A mí me preocupa porque como es penal, no lo puede usted incluir en el DNU, no lo vi en el DNU, pero sí podría estar en el tema de la ley. Y creo que si esto está en el tema de la ley, si pudiera incluirse de alguna manera dentro del tema de la ley, la actualización del artículo 1, del artículo 2 del artículo 279, que es modificado por la 27430, tendrían un oxígeno, tendrían un apoyo muy importante de todas las asociaciones profesionales. Es que coincido, Gustavo, pero si querés el problema se atacó hasta de raíz. Ahí si ustedes miran las actualizaciones del capítulo fiscal que se eliminó,
por lo que todos sabemos, el monotributo te llevaba a 35 millones de pesos como monto máximo. Con lo cual, cuando vos pones 35 millones de pesos, estás hablando de 2,91 millones de pesos por mes. Y eso encima actualizable cada 3 meses automáticamente por los datos del INDEC. Con lo cual no es un monto que vos me vas a decir, sí, está bien, pero 2,9 millones hoy, dentro de un año con 100% de inflación, es la mitad. No, se va a actualizar trimestralmente de forma automática. O sea, coincidimos, es algo que se trató mucho acá, y bueno, justamente lo que quisimos hacer. Ahora me tomo el tema de las actualizaciones también en este caso. Pensalo, pensalo para los empresarios, José. Pensalo sí, no, pero... de los empresarios que no son monotributistas. Sí. Hay planteos aquí, no sé, del ingenio, de los ingenios azucareros, que con una ovisión de 1,5 millones, por los famosos contratos que pueda haber en ese ámbito, o un empresario de ganadero, con 1,5 millones de evasión al año, están cometiendo un delito. Sí, eso ahora me anoto de verlo, pero bueno, de nuevo, sí, son temas, se vio, y repito, yo a veces soy personalmente los que creen que el monotributo tendría que volver a montos parecidos a los que eran en el 1 a 1, digamos, ¿no? A esos famosos 10.000 pesos, 10.000 dólares que hablábamos al principio de la conversación. Hoy está el 9% de lo que estaba en la década del 90. No. Estamos yendo al 35%, bueno, ojalá pudiésemos ir más alto. Coincido. Me parece que en función de la inflación, la modificación de los delitos tributarios, de los montos de los delitos tributarios, merece urgencia, porque si no vamos a entrar otra vez en un círculo realmente muy importante de crímenes vinculados al régimen penal tributario que van a terminar siendo hojarasca después, porque si tarde o temprano esos montos se modifican, el expediente se va a terminar archivando, pero mientras tanto el empresario gasta en abogados, gasta en imputaciones penales. A nadie le gusta sentarse en el banquito de acusado por haber evadido 1,5 millones de pesos al año, monto que si no se actualiza en diciembre del año pasado, yo calculo que va a ser un salario mínimo de cualquier trabajador. Totalmente, lo acabo de anotar. Bueno, cualquier cosa en eso también podemos desde los tribunales sugerir modificaciones. Sí, obvio. Excelente. ¿Alguna otra pregunta del público? Sean bienvenidas. No sé si están leyendo. Consulta Victoria Elisa Cataneo. Un momento que se me cerró el chat. Buen día. ¿Cómo se relaciona la ley de bases con la ley 24051? Toco madera, porque no la mencionaron, se la olvidaron. Y toco madera porque espero que no la toquen, porque justamente es una ley fundamental desde el punto de vista ambiental, prevé la incorporación de un tratado internacional con los topes máximos de contaminación ambiental. Nosotros acá tenemos muchas causas penales por los delitos de contaminación, pero me llamó la atención que justamente no está vinculado a la ley bases. No, José, no lo anote. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? No hay interés para nada en tocar esas cosas. De nuevo, el objetivo, yo participé, digamos, de conversaciones, por supuesto no estuve entre los redactores, o por supuesto no, pero no estuve entre los redactores, pero cuando uno me tocó, cuando acepté este puesto, fue unos días antes de que inicie el gobierno de Milei. Me dijeron, che, mañana, me acuerdo que era el feriado, creo del 8 de diciembre, por ahí, era un viernes feriado, me acuerdo. Pero, che, a las 4 de la tarde tenemos reunión con el equipo de Federico Sturzenegger. Estoy hablando del DN1 de la ley. Yo les puedo contar que vi un grupo de profesionales, de los cuales conozco muy bien a 3 o 4, que trabajó durante más de un año. No sé si ustedes saben más o menos cómo surgió
el DNU, digamos. Si me dan, Bernabé, 3 minutos les explico, me parece interesante que la gente sepa qué es lo que hizo este grupo de gente. Federico Sturzenegger lo que hizo fue decir, bueno, yo quiero saber cuáles son todas las leyes que están vigentes en la Argentina. Pero bueno, no es tan difícil, entras a Infolet y está. Bueno, y las imprimen, y la imprimieron. Y la imprimieron todas, ¿no? Desde el piso hasta acá, la imprimieron todas. Y dijo, bueno, ahora las voy a leer. Y armó un equipo de personas, de economistas, abogados, especialistas en el tema. Dijo, bueno, primero dividímelas en lo que serían, lo que yo pienso que sea para Patricia Bullrich, lo que deberían ser creo que eran 12, no me acuerdo bien, pero esto tomé entre comillas, sus 12 ministerios. Yo digo, bueno, y el primero dividió. Entonces dijo, bueno, busquemos especialistas en cada uno de esos temas, de esas temáticas, para que lo lean. Y dividámoslo en principio en tres colores, un semáforo. Verde es que está bien, esa normativa está bien, no hay que tocarla. Roja, esa normativa está pésima, hay que eliminarla. Voy a poner unos ejemplos que la vimos nosotros. La ley de góndolas es un adefesio jurídico que se votó en la época en el gobierno de Macri, una cosa espantosa que atrasa décadas, y que creíamos que podemos regular a los supermercados, y en definitiva lo único que genera es menos competencia, menos surtido, menos calidad de los productos, y eso que hace que suban los precios. Una cosa. Y entonces dijo, esas directamente las rojas, eliminemos o la ley de desabastecimiento, una herramienta de la época de la dictadura, que lo único que generaba es que un secretario de comercio pueda extorsionar a los empresarios a que bajen artificialmente los precios por un par de días o por un par de horas, mientras por el otro lado le metían a la maquinita, con lo cual la inflación, que es el aumento generalizado de precios, no lo podían contener. Si a alguno le gusta cocinar, agarren una olla, aumenten la presión de la hornalla y tapen la olla. Van a ver cuánto van a durar. ¿No? Y las consecuencias, si quieren, mírenla, la mayor inflación del mundo en el 2023. Y esa dijo, eliminémosla. Y después había otro sector amarilla, dentro de las leyes, ¿no? Por ser el verde y el rojo, y dijo, bueno, las amarillas es normas que están bien que existan. Vamos a poner otro ejemplo de los que nosotros después tuvimos. La ley de tarjeta de crédito, todo país serio tiene una ley de tarjeta de crédito, pero está vetusta, no sé si ustedes vieron, pero por ejemplo, si hay una empresa nueva que quiere sacar una tarjeta de crédito, las condiciones que tienen, que de eso que nadie lee, que son la parte legal de abajo, tienen que ser previamente aprobadas por el secretario de Comercio. Una cosa de loco. Bueno, entonces ahí lo que dijo es, che, estas son amarillas, hay que cambiarlas. Pero ahí no se quedó Federico, sino que lo que dijo es, bueno, ahora vamos por más. Y vamos a hacer esos cambios, vamos a proponer estos cambios. Y ahí se estuvieron trabajando durante casi 6 meses, día y noche, en esos cambios. Cuando veía los cambios, está el DNU, esa cantidad de hojas. Y después, lo que hizo es, antes de entrar al gobierno, tuvo reuniones con cada uno. Al final, Milei tomó la decisión de que sean 9 ministerios, ahora pasaron a ser 8, con el equipo técnico de cada uno de esos ministerios, discutiendo si estas leyes había que sacarlas, no había que derogarlas, si las que estaban en verde estaban efectivamente en verde, si las que estaban en rojo estaban efectivamente en rojo, y hubo una ronda de conversación con lo del gobierno diciendo, no, mirá, esta no me la cambies, está así, y después revisando los cambios. O sea, hubo un trabajo enorme de parte del equipo de Federico Sturzenegger y también de los equipos técnicos de los ministerios para ir cambiando. Y siempre con este objetivo. El objetivo es hacerle al ciudadano las cosas fáciles, ¿no? La BTV, me parece una tontería, pero piensen ustedes, alguien se compra un auto 0 kilómetros y a los 2 años y 2 meses tiene que hacer la BTV. Y después vas al lado y tenés un señor con un sulky en Tucumán, todavía te pasa. Y vos decís, la pucha, yo tuve que perderme toda la mañana para hacer la BTV, que lo usa mi abuela el auto, y mi abuela lo usa y lo hace 3.000 kilómetros, porque la BTV encima no distingue si el auto lo usaste 3.000 kilómetros por año o lo usás como un Uber 120.000 kilómetros por año. Las dos personas, el que tiene el Uber o el Cabify, o mi abuela que la usa para ir los domingos a misa nada más, los dos tienen que ir. Ni hablar las motos que está diciendo Gustavo. A mí me gusta ir con moto. Yo tengo
500 kilómetros por año la moto. Todos los años tengo que ir al rayo del sol, porque además me toca siempre en febrero, a morirme de calor para hacer la cola de la BTV y me pierdo 5 o 6 horas del día para hacer la BTV de una moto que la uso 500, creo que no llego a los 500, debe ser 300 kilómetros por año. ¿Eso qué es lo que se cambió? Bueno, hay una BTV, pero si yo, además, el que se compró el auto 0 kilómetros hace 2 años y 2 meses, seguramente lo manda al servicio oficial. Porque además cuando te compras un auto 0 kilómetros, creo que tenés 3 o 4 servicios oficiales vigentes. Entonces, además de mandarlo al servicio oficial, que puede ser gratis o lo tenés que pagar, después encima lo tenés que mandar a un grupo de personas que creen saber mucho más que el servicio oficial del auto para que te digan que las ruedas son ruedas, que el volante es volante y que la emisión de gases no está pasando el nivel. Es de locos, es de locos. Y el empresario, yo lo veo a Fernando Sabino, y Fernando Sabino, que se dedica a generar empleo, está perdiendo medio día de su vida para ir a hacer esa verificación. Ahora se cambió. ¿Cómo se cambia? En las leyes bases, si no lo vieron, es el que tiene su servicio oficial, tiene que hacer un registro y listo, ya aparece como BTV. Ni hablar de los registros de automotor, ¿no? Cometí el error de cambiarle el auto a mi mujer y yo no sabía, la verdad que esto no lo sabía, pero solamente puede ir el que compra el auto. Y digo, pero no puedo yo hacerle todos los papeles, averigüé bien con un amigo que se dedica a comprar y vender autos y tenía todo para hacerlo, tenía toda una carpetita acá perfecta, pero yo no puedo ir. Solamente puede ir la titular. Y si no va la titular, hay un registro de gestores que pueden ir. Con lo cual tuve que sucumbir y caer en un señor que obviamente me cobró para hacer un trámite que es hacer una cola y entregar. Bueno, estamos pasando a un modelo en el cual todo se puede hacer en línea, en la computadora. Escanearás todos los documentos y los transferir en línea. Y lo puede hacer cualquiera. Perfecto. Bueno, desde mi lugar, si no hay ninguna intervención pendiente, les agradezco, fiscal, José, por su presencia. Ha sido muy gratificante desde mi parte y espero nos estemos viendo pronto. Le cedo la palabra a Ignacio, que va a decir unas palabras. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de este primer desayuno virtual, la primera actividad de la Fundación este 2024. Nos quería dar a un par de actividades que vamos a tener durante el mes. Bueno, el 17 de febrero tenemos una tertulia libertaria con Eduardo Stoderias Kaiser en la Fiel Valle, que esté interesado en venir, lo vamos a postear en la red de la Fundación, al igual que el 23 de febrero también vamos a alargar con el ciclo de clases para interpretar Argentina, también con Axel Kaiser y un par de representantes a definir, y también invitarlo al Major Event de la Fundación para esta primera mitad del año, que va a ser el viernes 26 de abril, en el Hotel Quinto Gare, va a ser el FENOA, y ya están confirmados que va a venir el periodista de la Nación, Carlos Pagni. Así que sin nada más que decir, espero que hayan tenido una buena jornada y termine bien el día. Nos vemos. Ok, muchas gracias por la invitación. Me están esperando para una audiencia. Doctor, para lo que gusten, estamos a disposición, y para todos los participantes, la oficina de la Fiscalía de Cámara está a disposición de ustedes. Que tengan buen día. Lo mismo, fiscal. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a la Fundación. Muchas gracias. Hasta luego.